Hola, bienvenidos a Fauna Cinéfila. Yo soy Gabriel y hoy me acompañan, como de costumbre, Patricia y María. Hola. Hola. Y hoy vamos a hablar de una película, Stalker, de ciencia ficción, película soviética del año 79, que sería uno de los últimos largometrajes de su director, Andrei Tarkovsky, a quien muchos consideran uno de los grandes cineastas de todos los tiempos. Y esta película de la que vamos a hablar hoy fue su última película en la Unión Soviética. Y al parecer su producción fue un desastre. Empezó a grabarse, bueno, a gestarse el rodaje en el 76, pero con buena parte del metraje ya grabado, un error en el revelado hizo que se perdieran todos los planos grabados en exteriores y se tuvo que empezar otra vez de cero. En el 78 Tarkovsky tuvo un ataque al corazón que postergaría un año más el rodaje. Y 7 años después del estreno de la película, el director moriría por un cáncer de pulmón que se sospecha pudo haber sido desarrollado precisamente a raíz del rodaje de Stalker, porque el río que aparece en la película contenía químicos tóxicos que pudieron afectarle. El guión de Stalker es una grabación del libro Picnic Extraterrestre de los hermanos Strugatsky, que fueron precisamente los encargados de la adaptación. Y la película narra la historia de la expedición de 3 hombres que se adentran en un territorio conocido como La Zona, un extraño lugar en el que supuestamente tienen lugar sucesos paranormales. El líder de esta expedición es un stalker, una especie de guía de la zona, que tiene la misión de escoltar a los otros dos, un escritor que ha perdido la inspiración y un ambicioso científico, para llevarlos a un sitio dentro de la zona conocido como la habitación, donde, según dicen, se cumplen los deseos de aquellos que se atreven a entrar en ella. Creo que soy el único que ha visto otra película de Tarkovsky antes que esta, ¿no? Ujú. Yo vi La infancia de Iván, que fue el primer largometraje, y, y Solaris, que de hecho tiene varios paralelismos con Stalker. Uy, Eh, eso no vale. en plan, en Solaris era un planeta en el que había algo que creaba cosas, personas, lo que fuera, a raíz de los deseos de la persona que visitaba el planeta. Y como que jugaba un poco con las memorias de esa persona para construir algo. Y en Stalker pues también vemos como el lugar, la zona, eh, supuestamente se va adaptando y va cambiando progresivamente según la psicología de cada personaje. Bueno, eh, la Stalker es la película que más me ha gustado de Tarkovsky, de las 3 que he visto. Sí que es verdad que terminé de verla y es de estas pelis que cuesta procesar. Pero es de estas películas que también tienen un misterio lo suficientemente evocador y lo suficientemente atractivo como para que a mí no me importe no tener respuestas. Después buscando online análisis y demás, ya sé que es trampa, pero sí que encontré eso, teorías al respecto y peña que desmenuza un poco más la historia y los significados o posibles significados de la película. Pero, pero gustar me ha gustado. Y antes de entrar en detalle en posibles teorías de gente aleatoria de internet, ¿por qué no nos contáis vuestra opinión sobre la peli? ¿Impresión general o...? Sí. Yo creo que sí que es cierto que es lo que dices tú. No es... mm, Bueno, lo que dices tú o lo que he entendido que dices tú, no es fácil de ver. Mm. No es una película sencilla, no tiene un visionado sencillo porque sí que terminas con más preguntas de las que empiezas, que mira que es jodido. Pero el viaje en sí se hace ameno, al menos para mí. Para mí fue más fácil de ver de lo que pensaba, que mira que ya es decir, porque cuando Patri dijo, vamos a ver una película de cine ruso de ciencia ficción del año 79,
Gabriel puso ojitos, pero yo no. Sí, yo venía también pensando lo que dijo Gabriel, de que lo que Gabriel llama misterio o un aura que le atrae sin entender la película, yo, aparte de ese misterio, también es un poco, o sea, que bueno, no solamente el misterio que crea el director, sino la película en sí misma por la época y el lugar. Porque para mí es una cultura desconocida, en un momento desconocido y una forma de pensar totalmente... Puedes tener estereotipos o puedes tener ideas, pero no sabes en realidad cómo piensa la gente en otros sitios o cómo expresa la gente sus ideas en otros lados. Y eso es lo que a mí más me llama a la película. Una de las cosas que se destacan más de Tarkovsky así en general, y de hecho él escribió un libro sobre ello, es el uso del tiempo en sus películas. Tiene un libro que es Esculpir el tiempo, que es así famosillo dentro de círculos cinematográficos, y en el que habla pues de su uso del tiempo dentro del cine. Al parecer, Stalker tiene una media de duración de plano de 1 minuto y 8 segundos. Y, y mucha gente habla de cómo utiliza el tiempo como parte de la ambientación de la propia película. Cogí por aquí algún fragmento de cosas que leí online. Una cita de Zizek, no sé si lo conocéis, un filósofo comunista de nuestra era. El tío sigue haciendo cosas. Ah, sí, No, de no ha nuestra llegado era hasta no. aquí. De esta nuestra era no, no, no. No, yo me quedé en bachillerato. Bueno, pues Slavoj Zizek, que tiene un par de películas sobre cine que están bastante guay. Yo solo vi fragmentos, pero tiene buena pinta. Hablando de las películas de Tarkovsky, decía que con Tarkovsky nos hace sentir el paso del tiempo a través de su uso del tiempo en el montaje. Y que el tiempo para él no es algo neutral o un medio ligero a través del cual las cosas pasan, sino que sentimos la densidad del tiempo en sí mismo, a través de cómo él cuenta la historia en el montaje. Y creo que es ese uso del tiempo lo que hace que para mucha gente, bueno, de hecho veíamos el otro día el extracto de la crítica de Carlos Bollero en Film Affinity que ponía aburrida, punto. Ya está. Eso, como que hace que sea más pesada y más densa la película. Pero bueno, sí, vale, perdón. Creo que el tema y lo que cuenta lo requiere también para crear ese Qué mundo. Porque en tensión. realidad estamos en un mundo, bueno, que puede ser real, pero estamos en un mundo inventado. Eh, Dices que es necesario para el tema. ¿Cuál dirías que es el tema de la película? ¡Ja! Aquí empieza. Bueno, con el tema me refería para la película. No, 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 aceptar. el tema, si te digo la verdad, me parece que va desde la felicidad, puede pasar por la fe no exclusivamente cristiana, Mm. y el pasar por la vida, no sé decirte, es que, bueno, iba a decir algo, pero es casi felicidad. O sea, es un significado para la vida, algo así. Eh, ¿Vosotros qué creéis? Sin duda lo de la fe está ahí metido. Tarkovsky también era cristiano y él tenía muchos problemas con la Unión Soviética, con el gobierno, precisamente porque la Unión Soviética era un estado ateo y como que tenían bastante restringido la expresión de cualquier tipo de religiosidad. Eh, y eso lo veo. Y después también está, bueno, lo que dices tú de la búsqueda esta de la felicidad y la búsqueda de un significado en la vida. Y también el miedo a buscarlo. En plan, al final ellos llegan a la habitación y ninguno se atreve a entrar por miedo a que sus deseos reales sean diferentes a los que ellos creen tener de forma consciente.
y es un poco esa exploración de ese lado de la naturaleza humana que como que divide un poco nuestra experiencia, en plan, el lado consciente, tú puedes creer que quieres ciertas cosas, pero después en realidad puedes tener otra cosa. Y si esa habitación es real y puede cumplir tus deseos, el miedo tan enorme a que cumpla un deseo que te asuste, que te dé a conocer una parte de ti mismo que no conocías, es tremendo. Y la peli lo expresa mazo guay. María. Sobre todos los elementos destaca una especie de entrelazado entre la fe y la verdad, ¿no? Entre la convivencia de ambas, en cómo el hombre convive con ambas y cómo muchas veces se abraza a la fe para no intentar llegar a la verdad, ¿no? ¿No? Yo eso no lo vi, pero que se abraza a la fe perdón, a la fe para no llegar a la verdad. llegar a la verdad. Quizás lo veo Sí, por cómo al final... en el Stalker, ¿no? Pero es que es el título. O sea, En el personaje. sí. Pero quiero decir, al final lo que a mí me gusta es que saliendo de simbolismos, que la película tira hacia ellos, teniendo en cuenta los nombres de los protagonistas, para mí. Los nombres. Pero saliendo de, en plan, el escritor, el profesor... El científico y el... Vale, es que como Sí, no tenían nombres, que yo sepa, ¿no? No. Solo... Era como se llamaban a sí mismos. Vale. O sea, claro, la manera que tenían, supongo, que de no intentar decir los nombres de verdad era, ¿no? Estigmatizarse. Eso, saliendo de los simbolismos totales, para mí la película es sobre todo un viaje de los tres, a través de esa zona y a través de su verdad personal. Uh-huh. Y cuando llegan al final, todos deciden dar un paso atrás. Pero al final el que tiene la dicotomía entre fe y verdad es solo el Stalker, ¿no? ¿O en los otros también? Bueno, el escritor dice que no entra allí ni de puta coña. Ya. Sí, no. Dice, prefiero no enfrentarme a la verdad. Cierto, pero no acude a la fe para protegerse de la verdad. Sigue viviendo su nihilismo absurdo. Claro, pero es que su nihilismo es una forma de fe para mí. Cada uno tiene una manera de creer una cosa. Vale. Bueno, otra de las características, así hablando de las características de Tarkovsky como director, lo que dice María de los simbolismos, hay alguna cita que he cogido de Tarkovsky en la que habla sobre su uso de los simbolismos. Por ejemplo, en Esculpir el tiempo, precisamente, decía que la zona no simboliza nada, que la zona es una zona, es la vida. Y mientras uno se abre paso, puede hacerse a sí mismo o puede derrumbarse. Lo que suceda o no depende de su respeto propio, su capacidad para distinguir aquello que realmente importa de lo que es meramente pasajero. Volviendo al principio. La zona no simboliza nada, la zona es la vida. Ya, parece contradictorio, pero... pero sí. Pero no, porque lo dijo un gran director. ¿Quién soy yo? Vale. Bueno, hablábamos antes de grabar de David Lynch también, y sobre cómo tienen ideas similares sobre el cine y el arte en general, estos dos, en el sentido de que ambos piensan que el autor de la obra, sea cual sea la obra, no está obligado a explicar lo que significa, sino que es más algo que crea para que pueda ser leído e interpretado por otra gente de la forma que más les plazca. Nada, había cogido una cita de Lynch, que no sé si viene mucho al caso, pero que era que no sé por qué la gente espera que el arte tenga sentido cuando aceptan que la vida no lo tiene. Y es un poco esa idea que creo que compartían los dos. Me han tirado a mí por la borda todas mis explicaciones. No tiene sentido. A la mierda. Yo paso, mito.
Después está el uso de... Bueno, otra de las cosas por las que es famoso Tarkovsky es la composición de los planos, que bueno, ya visteis que es como súper al milímetro perfeccionista de las cosas tienen que suceder justo en el momento exacto para quedar en el sitio justo dentro del plano. Pero uno de los vídeos que vi en YouTube sobre Tarkovsky hablaba de otro elemento de la composición que le llamaba la atención y creo que sí que es más definitivo o sea, más característico del que la propia composición en sí, que es la textura del plano, en plan el rollo de que son imágenes súper táctiles. En plan, no sé si os acordáis de la escena en la que llegan a la zona y el stalker se va un momento y se pone de rodillas en el suelo y abraza unas hierbas. Para mí es un ejemplo de cómo hace que ese momento traspase un poco la imagen, en plan, traspase el sentido visual meramente. Pero igual me flipo yo, no sé. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que ayuda que vengamos del blanco y negro y de una zona industrializada También. y de repente lleguemos a una zona verde, de verdad verde literal, y llegue el color y él se aleje de todo eso, se aleje de la gente con la que viene y se aleje, o sea, se quede solo y es la hierba y él, nada más. Y se restriega contra ella casi ese rollo de, por Dios, necesito esto. Sí. Ayuda a eso, quizá. Pero incluso en la parte que está contada en color sepia, todo tiene como texturas súper exageradas. Yo esto la verdad es que no lo vi. No sé, o sea, yo entiendo que tiene un rollo muy estético y muy... Eso es controlador, lo que dices tú del plano. Y entiendo el plano ese que... Bueno, el momento más que el plano en sí. Que decís que por un lado ayuda a eso. Sí que veo lo del olor y creo que ayuda también lo que decía, lo que apuntaba Patricia, sobre dónde venimos y a dónde llegamos. Pero bueno, eso lo veo más un momento que una composición a lo largo de toda la película. Yo, perdón, voy a decir algo que no es malo, pero que tuve la sensación en el momento, todo el tiempo que están, que llegan al prado aquel verde y están intentando acercarse a una casa o no sé, no recuerdo, que tienen como una línea recta y dicen, no, no puedes ir directamente, hay que seguir hay que dar unas vueltas y hay que hacer unas cosas, no se puede ir directamente. A mí me pareció totalmente que estaban en un campo, grabando en el campo rollo. Sí. Sí, bueno, pues aquí estamos un par de semanas y grabamos en este campo. O sea, para mí estaban en un campo. Me quitó de la película, pero no debería haberlo hecho, la verdad. Es poco cosa mía de que yo ahora los estoy viendo en un campo. Y quizá ayudó la densidad del tiempo que le llama Gabriel. Pues eso ayudó a que yo viera que estaban en un campo rollo. No, no vayas recto. Uy, cuidado, no vayas recto por ese campo. Vamos a dar una vuelta por aquí. Sí, o sea, yo no me salí de ahí, como dices tú, pero porque yo creo que estaba eso, cuando llegas a ese sitio y te han dado tantos mensajes sobre, uy, cuidado, y el stalker es un paranoico, ¿no? Y está todo el rato, uy, cuidado. Claro, yo estoy en plan, no sé qué esperarme del sitio, ni de la película, de hecho. Entonces estaba más en tensión, pero sí puede que ese sea uno de los escenarios más cutres. Sí, porque después, más adelante, sí que vuelvo a estar en tensión por completo. Cuando entran por este túnel y tiene que ir el escritor otra vez de primero, y ahí está yendo de primero como estaba yendo fuera. Ahí yo sí que, sobre todo porque dejas de verlos en cierto momento, como es circular, dejas de verlos, entonces no sabes si está solo de repente, si los otros siguen allí, si ahora está perdido, o sea, es esa sensación de desconocimiento total del sitio en el que está. En cuanto al montaje, volviendo un poco a él, también cogí una reflexión, bueno, en cuanto a que Tarkovsky rechazaba un poco la teoría de montaje de Eisenstein, que es un poco la que siguió después, o sea, la teoría de montaje que conocemos, la de toda la vida, la de Hollywood, la cual se centra, según Tarkovsky, al parecer, en la parte racional de la historia, en plan en el desarrollo lógico de secuencias que está dictado por el sentido lógico de la narración en sí.
lo cual era visto por Tarkovsky como un obstáculo para explorar la parte emocional de los personajes y de la historia. Y por eso él, al parecer, basaba su montaje en técnicas poéticas como la metáfora, porque en la poética la línea entre lo real y lo imaginario es más difusa y la lógica no es puramente racional, sino también emocional y instintiva. No sé si estáis de acuerdo o si la peli os... Yo desde el respeto no voy a estar en desacuerdo con eso. Porque me meto en un jardín que pa' qué. Vale, yo sin tener ni puta idea diré que me parece bastante... O sea, el montaje no me parece tan onírico ni tan poético. Tiene momentos. Tiene momentos, pero la mayor parte del tiempo Ya, no me lo parece. Pero quiero decir tanto, a lo mejor es que, bueno, al decir eso me espero ya una locura. Pero ya. vale, sí que es distinto a lo que tenemos, a lo que vemos en Hollywood, está claro, pero no me parece tan distinto. O sea, tiene, ¿cómo se dice? Un orden y no se va por cosas raras. O sea, menos cuando él se pone a recitar un poema, que ahí ya es... Bueno, la verdad es que es todo el rato, a mí me parece como cíclico todo el rato. Es, andamos un poco, paramos, decimos algo importante, descansamos, volvemos a andar un poco, paramos, decimos otra cosa importante y así me parece como cíclico, que se repite y se repite. Y es como una road movie cíclica. Me encanta, ya tenemos título. La road movie. Sí, yo creo que sí, que la estructura es bastante repetitiva. Y cada uno va haciendo su ciclo, ¿no? Porque cada vez vamos resaltando a uno de los personajes, cada uno tiene su monólogo. De hecho, yo creo que todos, hasta ella, hasta la mujer de él, ¿no? Tienen monólogo. Cada uno tiene su visión, su monólogo y su viaje y se van entrelazando hasta llegar al final en el que todo implosiona, ¿no? Los tres a la vez tienen su... Claro, lo que acabas de ver, Gabriel, es un poco darse besos a uno mismo, ¿En qué ¿no? sentido? Lo que dice Patricia. Diferenciándose de otros tipos de montaje. Ah, Que sí, que yo entiendo que es distinto, pero que no, diciendo eso, o sea, tal y como lo dice él, da la sensación de que es una Parece, cosa muy, claro, mm. muy loca y quizás no lo sea tan exagerado. claro, él bebe de la racionalidad también, aunque diga que no, ¿no? No, no, claro, sí. O sea, no, él no niega el lado racional que puede tener, Bueno, pero simplemente niega el montaje racional, digamos. niega el montaje que le da, que se centra únicamente en lo racional, que no deja espacio a lo emocional e instintivo. Que bueno, que de todas formas, esto es un tío random en internet, no, no es Tarkovsky. Ah, es un tío random. Sí, sí, esto es Ah, una opinión de un tío de internet. hostia, pues lo voy a criticar a saco. Porque yo soy una tía random de internet. No sé, entiendo lo que dice, o sea, yo me suscribo a la opinión de Patrick, de que es cierto que parece más de lo que es. Cuando en realidad, además, en los momentos más poéticos del montaje, yo es cuando más desconecto. Primero, porque está hablando un tío en ruso, lo están subtitulando en inglés y estoy en un trippy visual. Entonces, Eso te pasa por coger subtítulos en inglés. ya, yo creo que fue un error. Yo es que los Sí, empecé con subtítulos en inglés y dije no. no va a ser hoy. No. Que por cierto, Español. ¿sabéis que la peli está entera en YouTube y con subtítulos en castellano? Sí, sí, lo No vi jodas. después. Sí, Sí, sí. yo lo descubrí después también. Mm. Joder. Y bien subtitulada, porque me puse a ver y está guay. Mm. Bueno, Perdón, Gabriel, ¿qué piensas tú sobre lo que dice ese tío random de internet? Si lo eh, cogió es que se suscribe. no, no necesariamente, pero sí, para mí sí que hay mucho de poética en el sentido de eso, de que son... igual se nota más en Solaris o en otras películas. Y la infancia de Van sí que es más onírica y sí que... Bueno, que de todas formas, el Stalker sí que la veo bastante onírica, en el sentido de que la propia zona es como eso, el viaje psicológico del que hablábamos. Sí, Y pero tiene una representación racional, aunque sea un viaje. tiene una representación física tanto como relacional, yo no sé si decir, en el sentido de que realmente ellos van por ahí tirando
tornillo. Ya, pero no hay ningún momento de ruptura. Solo hay un momento de ruptura espacio-temporal, digamos, ¿no? Cuando ellos siguen andando hacia adelante y vuelven hacia atrás y se encuentran. Pero saliendo de ahí, yo estaba más en ¿Y tensión el por ese pájaro? rollo. ¿Qué El pasa con el pájaro. pájaro? No, ¿qué coño pasa con el perro? También. ¿Qué pájaro? Una vez llegan al sitio donde está la habitación, ¿sabéis este sitio que hay un montón de dunas de arena en el suelo? Sí. Ay, es verdad. Aparece un No me acordaba pájaro, de eso. Ah, y hay un corte, desaparece. desaparece y vuelve a aparecer por otro lado. Sí, 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 Ya. es cierto. Es cierto. Eso, y nada, el de internet hablaba de cómo relacionaba los planos a la hora de cortar también. Y sí que ponía un ejemplo de otra película, que no era Stalker. Pero sí, yo noto eso. En plan, o igual achaco a eso el hecho de que me pierda a nivel racional yo en la película. En plan, no, claro, es que esto debe ser muy poético y no lo entiendo yo. También puede ser. Pero lo guays que son las imágenes y sumado a que la historia en sí sí que la veo eso, más del lado emocional que del racional, o al menos a partes iguales. Sí que me hace pensar que esto es así, que es un tipo de... que se le podría acuñar el término de montaje poético que no sé ni si existe. Así que eso, lo suscribo en parte. Sí, no sé, quizá. Es muy montaje poético todo, sí, sí. Bueno, otra cosa que vi en internet ya más relacionada con significados de la película en sí. Esto es un comentario de YouTube. Atención a nuestro nivel de investigación. Madre de Dios. Ya has investigado más que yo. Bueno, Yo no sé si eso es investigar, pero... este hombre dice que un detalle que merece la pena mencionar es que el protagonista parece perder la fe totalmente en la zona al final de la película. No sé si estáis de acuerdo. El protagonista pierde la fe al final. El Stalker. Para mí no. O No. sea, sí, pero no. Os leo su desarrollo, su argumento. El Stalker sospecha que toda su vida, dedicada exclusivamente a ir a la zona, es una gran mentira que se niega a aceptar. Abrumado por el ridículo de sus sacrificios, su largo paso por la cárcel, el sacrificio de vivir miserablemente y su exposición a enfermedades y malformaciones que han perjudicado a su hija, se niega a decirle la verdad a su mujer al final de la película. El Stalker sospecha que la zona no es más que una paranoia colectiva. La escena de la mochila del físico es bastante importante. El físico la pierde y el Stalker dice que es imposible ya de recuperar, y que si va en su busca, el físico desaparecerá y morirá. 5 minutos más tarde aparece el físico como si nada, con su mochila y por un camino alternativo mucho más sencillo. El Stalker se escuda en que la zona está cambiando las reglas, pero en su interior empieza a sospechar de que lo que conoce de la zona es pura superstición y producto de la paranoia. En la zona siempre parece que va a ocurrir algo extraordinario y milagroso, pero ni los personajes ni nosotros como espectadores percibimos algo realmente sobrenatural. El Stalker no entra en la habitación porque se niega explícitamente a aceptar su fracaso y razón de ser. Mi parte favorita es cuando la mujer del Stalker le propone ir a la zona con ella y él se niega en rotundo. Yo creo que Tarkovsky, por muy cristiano que fuese, intenta transmitir en esta película la idea de que ¿y si todo en lo que creo resulta ser falso o mentira? Aplicado a todo el mundo y a cualquier cosa. Y si bien es cierto que la hija tiene poderes de telequinesis, es una verdad que no descubre el Stalker y posiblemente nunca llegue a descubrir. Tío random de YouTube. 77. ¿Cómo lo veis? Patri tiene cara de estar pensando. Sí, pero porque no sé, no sabría decir, o sea, tiene sentido lo que dice, pero es que en el último momento las conclusiones que tienen el escritor, el físico, no sé si era físico, no me acuerdo, el científico y él,
Cuando están hablando allí, lo que dice el escritor de que si entran ahí, en realidad, de lo que le había pasado a, ¿cómo se llamaba? El Porcuy. puercoespín o el no sé qué. Porco Spin, sí. Pues ese. ¿En serio? ¿Puercoespín? Sí. Sí, sí. Porcupine. Sí, sí. Ah, Se o sea, llamaba yo lo así, vi en inglés. Flipo. claro. Pues lo que le había pasado a él, y que ahora no recuerdo, había muerto, Se le se había había muerto el Se había hermano. suicidado, suicidado. se le Había había muerto entrado el para hermano. salvar al hermano Sí, pero en y había realidad salido salió rico. rico de allí Mm. y entonces había suicidado porque no sabía, pues ese, lo que decía Gabriel antes, de que tus verdaderos deseos a veces no son los que pensabas. Ujú. Y yo creo que ninguno entra precisamente por ese miedo, pero claro, ese miedo puede estar relacionado con lo que dices tú ahora. Ese miedo puede tener que ver con la creencia de que en realidad todo eso es una farsa. Mm. Yo es que ves, es que yo ese miedo lo relaciono al miedo a la verdad, a miedo a enfrentarse. ¿Qué pasa? Que en el Stalker ese miedo es doble, porque es enfrentarse a ¿acaso esto no es cierto? De todas formas, no veo que pierda la fe al final. Yo creo que él se sigue. Además, autoengañarse para mí no es perder la fe, es tener fe en otra cosa. Pero bueno, es diferente lo que piensa al final de lo que piensa al principio. Sí, como todos. ¿Ha perdido la fe en la zona? No, yo creo que pierde la fe en la gente. Mm, pero yo creo que eso es un enfado con respecto a perder la fe en la zona. O sea, me está teniendo un poco de sentido lo que está diciendo el tipo este de internet. Y es que él, cuando llega, vuelve junto a la mujer y le dice, la gente ha perdido la fe, no, ya no es, no voy a llevar nunca a nadie más allí, porque en realidad Mm. la gente ya no cree, porque no sé qué. Y es como una especie de enfado que tiene porque le han hecho ver ciertas cosas que él no había visto. Claro, ha visto otro tipo de fe. Pero ¿tú crees que no lleva a la mujer porque no cree en la zona o porque le da miedo que la mujer no sea digna de... Yo creo que es que él ahora mismo ya no sabe. Y como no sabe, y no quiere saber? seguramente no quiere saber. Duda, pero el hecho de dudar ya es un problema. No sé, yo no lo había visto así, pero tiene sentido también. Sí, yo no sé si pierde la fe por completo, es algo que no podemos saber en definitiva, pero que sí que flaquea su fe en la zona, sí que creo que es posible según el argumento de este hombre. Y, y yo creo que siendo así, el mensaje de Tarkovsky con la escena final de la niña empujando el vaso Eh, sería que realmente hay motivos para tener fe. Simplemente este personaje, pues al enfrentarse a esta realidad y a este mundo sin fe, se ve derrotado. Pero que según Tarkovsky, que sí que hay una fe por la que sí que merece la pena tener fe. Eso. Yo me fumé un tripi hablando de ese último plano. En plan, el tripi no se fuma, ¿no? No, creo que no. Bueno, vamos a hablar de eso ahora ya o no. Dale, dale. Sí, ¿Por qué la música? ¿Por qué la música? patriótica. Claro. Es que Eh, yo ahí ya en plan se me fue la cabeza. Rollo, es patriótica y suena patriótica. Y aunque no la identifiques, sabes que suena pueblo ruso, ¿no? En plan, mm, ese rollo de victoria. Y después lo relacioné con que él tiene que llevar a la hija en brazos para que la hija pueda caminar. sí. Entonces ya fue en plan, claro, la hija es el proletariado, él es la fe, el proletariado necesita la fe para caminar. Y a tomar por saco, ya está. Wow. Y en realidad el proletariado es el milagro. ¡Bomba! Yo no llegué a pensar tanto. Vale, entonces, ¿qué es la muleta? Porque hay un momento en el La que en ciencia, medio, la ¿eh? ciencia, la La ciencia. ciencia. Ajá. Es No que hay un sé, momento no sé, me lo acabo de en sacar medio de la de... película en la que hacen una referencia a una muleta.
dicen algo sobre una muleta, da una explicación, no recuerdo ahora qué fue, pero yo me quedé pensando, hostia, al principio de la película había una muleta en la habitación y en la carátula de la película sale la cara del stalker y abajo con un círculo alguien con una muleta. Y la muleta es lo que usa la niña para caminar. O sea que podemos caminar sin fe. No sé, es que tendría que volver a ver la película, uno, y el momento en el que hablan de la muleta, porque hay un momento en el que se ponen expresamente a hablar y dan un significado de algo haciendo referencia a una muleta. Y me quedé tontísima y dije yo, ¿qué? Y luego seguí viendo la película y como la película seguía siendo igual de qué, pues ya me olvidé, pero... Hostia, pues ni idea. Yo es que los de los diálogos serían para verlos todos otra vez. Sí, es que habría que volverse a ver la película y parar en los diálogos, porque cada vez que habla, cada vez que dicen algo, están diciendo algo, de verdad. O sea, no están hablando por hablar, pero... Ya. Que iba a decir algo en relación a lo de la música. Bueno, la música es el himno de la alegría, el que suena al final, ¿no? Creo que sí. Antes, al principio de la película, cuando pasa el tren, cuando ellos están en la cama, también suena, creo que es el himno de Francia, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, me parece ¿En que sí. serio? Creo que sí. La marsellesa. Y no sé qué posible significado puede tener, pero... Y pasa el tren también, que hace que toda la casa vibre. Que Pasa al eso... principio y pasa al final. Y en el tren van ellos para llegar a la zona. Yo, No sé, es que veo demasiadas cosas ahí, demasiada significación en todo y me pierdo. lo del tren ya había escuchado, o sea, Historia de mi vida. leído por internet que era parte de la caracterización de la ciudad. En plan, como que el motivo por el que te pintan la ciudad de sepia y que todo es así súper decadente, va de la mano con lo del tren y que la casa vibre para hacer de la ciudad este lugar más cercano a la realidad que la zona y más cercano al día a día y al sufrimiento y... Al sufrimiento, sí. Sí. A todo lo malo, Claro, básicamente. a todo lo malo de la vida mortal. Y obrera. Proletario. Y al final, yo, sabiendo esto, me tomé el paso del tren cuando la niña mueve el vaso como la unión de esos dos mundos, en plan, como el mundo real, horrible, que nos mantiene en la mierda, relacionado con esa pequeña fe que puedes tener y con esa luz que sería la niña moviendo el vaso, en plan, esa esperanza. Pero el significado que pueda tener la música, la verdad, ni idea. ¿Y el perro? Eso, el perro. Ni puñetera idea, no sé. Yo ahí sí que leí, pero lo leí hoy a la mañana, que bueno, no venía bien explicado, por lo tanto no sé muy bien a qué se refería, porque decía, creo que el perro significa eso. Y arriba decía varias cosas. Y hablaba del sufrimiento y hablaba de la culpa que tenía el stalker por la hija, por llevar esa vida y que eso repercutiese en su familia y en su... O sea, ¿Por qué un todos perro? los problemas del stalker, o sea, la carga toda esa que lleva. En plan, como si fuera una parte de él que está en la zona y que él acaba reconociendo y trayéndose de vuelta a la ciudad, como aceptándola. Sí. Está guay. ¿Por qué un perro? ¿Por qué un Sí. cuervo? O sea, quiero decir, ¿por qué un pájaro? No sé, ¿por qué un perro? Pero es que yo en las escenas del perro me hicieron mucha gracia porque se ve dónde está el dueño del perro Sí. dándole explicaciones de vete para allá, y el perro, ¿qué? Voy. Y volvía. ¿Dónde qué? Venga, vamos. Que, venga, rajando ya de la película. Cosas malas de la película. ¿Cómo vamos a rajar algo? Oh, Dios. ¿Cómo vamos a rajar? En plan, cosas que a mí o no me gustaron o que fueron Espera, ¿tú qué nota le pusiste? un 8. Eso ya dice mucho. Mucho, está muy bien, ¿eh?
Es por encima de toda la media de Gabriel. O sea, Eh, las citas célebres que están espolvoreadas por el guión. En algún momento que aparece la voz de alguien hablando en off y citando textos de la Biblia o de donde sea. Yo en esos momentos, siempre, en cualquier película, suelo desconectar bastante. Y suele ser un momento muy de, uff, que no me va a importar lo que me cuentes, porque sé que va a ser algo súper abstracto, que ahora mismo no voy a entender y me va a confundir más. Y... ¿Qué pasa? pero eso es el onirismo que decías antes. Necesitas eso para reforzar, ¿no? No son los momentos en los que se aleja del mundo racional o de la representación del mundo racional que Sí, estamos cierto, viviendo. cierto. Pero hay formas de alejarse del mundo de lo racional que me gustan y otras que no tanto. Y el... Y una es no me grites poesía al oído, joder. Exacto. Y menos en ruso, que eso no rima, no sabe todo el mundo. La poesía, no sé dónde lo leí, pero era una poesía, o no sé si del propio director Bueno, o de... yo no hablo de la poesía que dice el protagonista, ¿eh? En plan, eso me parece guay, porque está como incluido dentro de la propia historia. Lo de la sala del teléfono. Sí, La sala del teléfono. A mí me hizo gracia, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Ah, yo me reí. De hecho, no Yo me reí también. No, esto no es la clínica. ¡Ah! ¿Qué cojones? Ay, y el momento de me pongo una corona de espinas y digo, ¿cómo dijo? No te perdono, ¿qué dijo? No te Es que perdono. yo ahí ya estaba ni Yo ahí idea. tan me quedé fuera de volada. cosas, sí. O sea, sí, ahí estaba claro que había una referencia muy, Sí, muy clara, es pero, la más pero yo ya estaba tan explícita, perdida así que dije, no tengo ni puta idea ya de lo que dónde estamos. meteros con el baúl y seguir Sí, para sí, adelante. seguir. Es que es como vi la película de vamos a seguir, venga, sígueme tirando cosas. Muletas, muletas. Es que Vale. me parece una película con muchísimas referencias a tantas cosas distintas y que viene una detrás de otra seguida y que no, y que es difícil de relacionar. Pero yo, claro, o sea, una de las cosas que yo no sé en qué momento lo decidí, pero estás viendo la película y dices, es imposible que esto sea un todo. O yo o renuncié yo a él diciendo, María, aunque lo haya, no lo vas a encontrar. O sea, quédate con las perlitas. Pero no, aquí no hay, no, cada personaje no es una sola cosa, Mm. no sé, Me es... pasó quizá un pelín con Mother también. Mucha significación y no tenía sentido. De Mother no vamos a hablar. No hablamos más, porque Gabriel lo entendió. De eso. ¿Qué más no te gustó, Gabriel? Algo que creo que va en ciertas ocasiones en detrimento de la película es precisamente el perfeccionismo tan grande de Tarkovsky a la hora de encajar en la composición precisamente los elementos que a él le gustaban. En plan, hace que sea todo un poco... En plan, hace que piense todo el rato en... Claro, les mandó a aparcar ahí para que el coche quedara en esa posición. ¿Sabes? Como que es demasiado mm, preparado. Gracias, Como cualquier película, sí. Todas las películas les dicen, tienes que aparcar aquí, y les ponen una marca en el suelo. Y Cierto. dicen aquí, justo aquí. Cierto, pero es tan exagerado y tan constantemente que esa puesta en escena y lo que decías tú del perro me lo recordó, que es como, vale, quiere que eso termine ahí, ¿sabes? Como que lo tiene todo tan cogido que no hay espacio para la naturalidad, casi. Claro, pero es que o sea, es rollo muy teatral todo el rato y consciente, Mm. ¿no? Pero, o sea, es parte de la idea, no sé, o sea, para mí va en contexto, en conjunto. Sí, sí, eso no lo niego, No me simplemente molesta. es algo que no conecta tanto con mi forma de gustar el cine. En plan, me gusta un Pues poco así más, es como me imagino que lo harías tú. pues, Me no sé. parece reído como afirmándolo. ¿Qué más? Nada más, realmente.
Nada más, solo 2 cosas. Venga, di tú una. Yo es que le pondría un 10. Así. No. Yo no sé, no me dio tiempo. No pensé que fuéramos a hacer sección de qué nos gusta de esta gran película rusa de ciencia ficción. No sé. No, Podemos terminar el podcast también, no pasa nada. no, que diga Patrick, que seguro que tiene algo. Que a esta chica no le gustan las lámparas, ¿sabes? Pues que... No, iba a decir algo que sí que me gustó, pero, o sea, quiero decir, me gustó toda la película. Es como, es ciencia ficción, pero no hay, a pesar de que hay una habitación mágica y de que hay un bosque por el que tienen que pasar, que no pueden ir directamente, sino que tienen eh, que rodearlo de alguna manera, me parece todo muy real. Y eso en la ciencia ficción te sales de la, o sea, quiero decir, no lo puedes ver en la realidad, dices, es en la película. Es como, es ciencia ficción, pero real, porque precisamente, o sea, por ejemplo, pongo la comparación de antes, que no se parecen, pero me acaba de llevar a ella. Mother no es ciencia ficción, Mm, No. sin embargo, nada tiene sentido. Hay cosas muy locas y muy... o no. no. Y sin embargo, esta es considerada ciencia ficción y hay las mismas cosas locas. O sea, es una película de ciencia ficción, pero me parece muy real. Ya. Ya entiendo lo que dices. Al parecer, bueno, la novela en la que adapta el guión eh, era más ciencia ficción en sí. Ujú. Y cuando fueron a adaptar la historia al guión, los hermanos, Tarkovsky les hizo quitar casi todo lo relacionado con la ciencia ficción en sí. En plan, en el sentido de explicaciones científicas por las que podría haber aparecido la zona, por ejemplo, o eh, todo ese tipo de explicación racional y del lado ciencia de la ciencia ficción se las mandó quitar para centrarse más en el viaje emocional y psicológico de los personajes. Y por eso Ujú. queda también una peli así rara dentro del género de ciencia ficción, que parece como Mm. que no pertenece muy bien a ningún género, sí. Pues sí, pues eso me gusta. Buena decisión, señor, que no sé decir su nombre. Creo que está Tarkovsky. muerto. Tarkovsky. A mí me hiciste ahora pensar una cosa que yo creo que quería comentar y se me olvidó. Con vosotros. O sea, hay un momento en el que se salta, rompemos la cuarta pared, ¿no? Mm. La tipa nos Bueno, habla un directamente. momento, yo Ya, al principio hubo varios momentos en los que no estaba segura si estaba rompiendo la ya. pared o no. Yo es que el de ella me parece súper explícito. Hay El otros de ella momentos sí. que, quiero decir, yo estaba viendo la película y ni siquiera sabía quién estaba hablando, muchas veces. Me costaba mucho identificar. Sí. Entonces, esos momentos dudosos que dices tú, también los viví, pero los rechacé. En plan, es imposible que te estén hablando a ti, por mucho que haya monólogos muy explícitos. Pero el de ella me parece el más claro, ¿no? Mm. Y volviendo a eso, hay un plano desde dentro de la habitación. Mm, No sé si os dais cuenta, sí. como si fuéramos nosotros los que entramos en la habitación. Ujú. ¿Tiene algún tipo de significado? Y dices cuando la mujer entra en la habitación al No, 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 principio. no, 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 en la habitación mágica esta, ¿no? En la Ah, zona. vale, vale, vale. Nosotros estamos dentro de, o sea, los únicos que entramos en la Somos habitación somos nosotros. nosotros. Mm. Pues quizás sí, quizás eh, siendo esa habitación un lugar donde tienes que enfrentarte a tu verdadero yo, quizás sea una forma de guiar al espectador durante toda la película hasta esa habitación para que el propio espectador haga una reflexión a lo largo Mm, de ese plano que es larguísimo. Mm. como Pero todos. también, pero bueno, ese en particular. Mm, Lo que sí vi, o sea, por lo que leí por ahí sobre, bueno, Tarkovsky le gustaba mucho utilizar el agua para hacer simbolismos y el agua de la habitación
Sabéis que el suelo está lleno de agua y de repente empieza a caer agua del techo. Sí. Y que era, también había leído por ahí, como que el agua es un reflejo de ti mismo y al caer el agua del techo se rompe ese reflejo. Y era como esta idea de lo que hace la propia habitación. En plan de que crees verte a ti mismo y de repente se destruye esa realidad preconcebida de tu identidad que tenías. Y mala gente, flipo. Lo que piensa la gente. Pero mira, ese es otro... Tiene sentido, pero... Vale, da igual, el sentido da igual aquí. Patricia, por favor, deja de decir eso. Hola, mamá. Recuerdos a mis amigos. Oh. Un besito. Bueno, ese es el poder poético que tienen también las imágenes, que bueno, eso sí que creo que no es discutible. Lo del montaje puede que no lo vea yo tan claro, no lo veamos ninguno tan claro, pero que las imágenes tienen un componente poético sí que creo que es... No. Claro, pero es o sea, ¿cuál es la diferencia entre poético y simbólico en este contexto? Poético no tiene que tener un significado en sí mismo. O sea, bueno, estoy hablando sin tener ni idea, ¿eh? Pero... Nosotros no. Nos dejas a la altura del betún. Nosotros sabemos de todo. Mira, otra de las cosas que leí en internet era que, bueno, creo que el padre de Tarkovsky era poeta. Y que... De ahí viene el poema del padre. Ah, pues puede ser. Sí. Es que a mí me sonaba no sé, me sonaba que lo había escrito el padre, pero luego me quedé pensando, no, habría leído que lo había escrito él, no, pero lo escribió el padre, ese poema. Bueno, y que decía que le gustaban mucho los haikus. Bueno, que él había empezado a ver cine en una época en la que la Unión Soviética se había abierto un poco porque se había muerto Stalin y entonces habían entrado películas de fuera también. Y él había visto mucho cine japonés y le gustaba también mucho los haikus, que él decía que le gustaban mucho porque eran capaces de crear una imagen que tenía sentido en sí misma, en plan que no, como que no dependían de la realidad para tener un significado en sí mismo. Y es lo que me viene a la cabeza ahora hablando de lo poético de la imagen o de lo que sea, en el sentido de que la imagen en sí cobra sentido por sí sola más que depender de algo real. No sé si tiene puto sentido lo que he dicho, pero ahí lo dejo. Yo creo que sí. Bienvenidos a Fauna Cinefila. Genial. Sí, yo te entendí. Creo. Yo creo que también. Y con eso ya te entendieron todos tus oyentes, Gabriel. Bueno, y yo creo que hablando hoy de ella, creo que me gusta aún más la película, en plan, discutiéndola así. 8,5. En plan, le puse la nota sin entenderla muy bien, o sea, a la vista está, ¿no? Pero eso sí, es candidata a un 10 o lo que sea. Y eso es de estas películas de las que me gusta hablar con la peña e intentar encontrar significados o cosas guays dentro de ella. ¿Algo más que decir sobre Tarkovsky y Stalker? Que nos ha No. gustado mucho. Sí. Corred a verla ahora que sabéis qué significa. Bueno, pues eso sería todo. Nos vemos dentro de poco para otro podcast sobre ciencia ficción. Nos vemos en el próximo. There goes a sight from my soul.